conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. 8 de la mañana, 19 minutos en Línea 1, cuando ya estamos en la víspera del inicio de la mega semana de fiestas patrias. Hay algunos que van a 9 días que van a tomar. Y en esos 9 días, oiga, el consumo de alimentos, traguitos, jugo, carnecita y todo eso es feroz. Y aguanta el cuerpo humano. De eso vamos a conversar con nuestro invitado, que es experto, ¿no? Es nutriólogo y académico de la Universidad San Sebastián de Valdivia, don Rubén Castillo. Don Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlo. Oiga, le agradecemos conversar con nosotros y sincerémonos. Es terrible lo que viene. ¿Cuánto sube de peso el promedio de un chileno o chilena en esta fiesta? ¿Es mucho o está sobredimensionado? Yo creo que es mucho dado el tiempo, porque como usted bien decía, son solamente 9 días. Entonces el aumento de peso en un periodo tan corto es súper peligroso cuando ya tenemos una población que ya está con algún exceso de peso. Entonces, el volver a subir, al aumentar en un periodo de tiempo tan largo, también nos puede significar algunas descompensaciones metabólicas. A ver, entonces, de ahí la preocupación. Por ejemplo, que se suba la glicemia. Porque yo me estoy preparando. Quiero pecar. Por ejemplo, mire, lo importante es que una persona que ya tiene diabetes, por ejemplo, al consumir algún exceso de hidratos de carbono, pudiera descompensarse con los niveles de azúcar. Lo mismo puede pasar con la presión arterial. Lo mismo puede pasar con una persona que ya tenga los triglicéridos muy altos y haga una pancreatitis, por ejemplo. Entonces, esa es la preocupación de cuando ya tenemos inicialmente un desorden metabólico importante. Y desde ahí, desde que la mirada de nutrición nos interesa y nos impacta, ¿cierto?, en la salud de nuestra población. Ahora, en general, así intuitivamente, el aumento de las personas que llegan a consultas médicas después de esta maratón patriótica es muy alto en Chile. Sí, fíjese que sí, llama la atención el cambio de los exámenes de sangre post-18. Es impactante ver la modificación. Por ejemplo, una persona que tenga un promedio de azúcar bueno y luego pasa al 18 y vemos que el promedio de azúcar, que se llama hemoglobina glicosilada, aumenta de manera importante. Entonces, sí tiene estas consecuencias negativas para la salud. Si bien estamos todos de acuerdo en que hay que disfrutar, hay que valorar nuestra patria, son tiempos para descansar, pero quizás un poquito más medido, ¿no? Para no excedernos de manera importante. La moderación. ¿Esto afecta más a ciertas personas o en general el conjunto de la población que corre riesgo? Porque muchos dicen si el niño es obeso o si una persona mayor que tiene enfermedades, pero ¿qué pasa con el joven, adolescente, el adulto? Digamos, hasta los 60, 65 años, ¿aguanta la semana o también corre riesgos? Fíjese que sí, igual hay riesgos importantes. Fíjese, en mi propia opinión y en lo que yo he visto en los años de expertise clínica, es que nos llamaba la atención, por ejemplo, el cómo personas jóvenes comenzaban con problemas post-18. Entonces era claro preguntar el anamnesis, ¿qué hiciste durante el 18 de septiembre? Y claro, ahí el exceso, por ejemplo, entre alcohol o muchas empanadas, mucho asado y esta poca mesura, ¿no? Podía tener consecuencias importantes, insisto, desde la salud física, como también desde lo que pasa a nivel social. También otra cosa que nos impactaba en los servicios clínicos era la cantidad, por ejemplo, yo sé que se sale un poquito del guión desde la alimentación, pero también todo lo que pasa a nivel de accidente automovilístico. ¿Ya? Entonces, en esta población en particular nos llamaba la atención cómo el alcohol o cómo la desmesura, ¿cierto?, podía llevar a un elevado riesgo de mortalidad por causas que en otros momentos, ¿cierto?, no son tan importantes, no son tan excesivas, pero durante este periodo se caracterizaba post-18 las descompensaciones metabólicas y la cantidad de accidentes automovilísticos. Oiga, fíjese que también en la población pediátrica, disculpe que lo interrumpa, también pasa exactamente lo mismo. Uno piensa, yo trabajé muchos años en pediatría, trabajé 8 años en pediatría y uno piensa que no ocurre. Y fíjese que sí ocurre. Entonces, cuando uno está en la trinchera de la atención clínica de pacientes, sobre todo en esta población donde uno cree que no pasa nada, créame que sí ocurre.
Oiga, ¿y es verdad o no es? Debe ser verdad a media, quizás ni siquiera verdad ninguna, que hay gente que dice que estoy tomando pero estoy comiendo, así es que no me va a producir gran efecto, lo neutralizo. Dicen en Valdivia, por ejemplo, conozco gente ahí. Claro, acá con toda la cantidad de cerveza y cositas ricas que tenemos por este lado. Fíjese que hay cierta verdad en eso, porque, pero no del todo, ya como bien usted decía usted. Yo creo que es importante recordar, por ejemplo, de que el alcohol obviamente se metaboliza por la vía hepática, ya, a través del hígado. Entonces, cuando nosotros estamos ocupando el hígado en otras funciones, como el metabolizar comida, pudiera ayudar a evitar, ¿cierto? El Se que en absorba. buen chileno entra, sí, o que entre agua al bote, como le dicen los jóvenes, ¿no? Mm. Que la persona vaya a quedar un poco más ebria con mayor velocidad. Entonces, sí ocurre, hay una ayuda ahí. Peor es, por supuesto, ir en ayuna, definitivamente. Ah, no, hasta ahí mismo llegó. A ver, hablemos un poquito de lo que es la Claro. dieta. Usted me avisa qué va a pasar con una persona edad promedio que parte con una empanadita al horno, frita ni hablar, porque hasta ahí, hasta yo me doy cuenta que es dañino. Después el choripán, un choripán, aunque generalmente uno se come dos, un choripán. Y después le pone una carnecita, un chanchito, hay un costillar. ¿En qué peligro de muerte está? Porque con esa Fíjese bomba, que, claro, sí, fíjese que no sé si el peligro de muerte como tal, si no hubiera una situación de salud previa, por ejemplo, como le decía, algún daño hepático, ¿cierto? O hay una persona con diabetes que se pueda descompensar en esos momentos. Yo creo que daño para la población en común no hay tan grave como una mortalidad, pero sí una morbilidad. Esto sí nos puede llevar a generar, por ejemplo, hígado graso, sí nos puede llevar a que se nos suban los triglicéridos o que se nos suba la glicemia, siendo de base una persona sana, entre comillas, ¿no? Entonces, vuelvo a la idea de ser mesurado, ¿no? Como usted bien decía, Guillermo, por ejemplo, usted me decía, Rubén, no me voy a comer un choripán, me voy a comer dos, ¿cierto? claro, Y está el asadito que viene de carne de cerdo, ¿cierto? Y además probablemente hay alguna copita de algo rico, algún bebestible, ¿no? frutillita con Y tintito. entonces, claro, claro, que es muy, muy clásico acá del sur. Entonces, sí, la cantidad de calorías es importante, pero más allá del peso, ya para sacar la idea de que esto es peso céntrico, es que pasa a nivel metabólico. Yo le puedo decir que eso es lo que realmente más me impacta, y desde la experiencia clínica es lo que más he visto, las descompensaciones de ese tipo. Oiga, vamos por partes. ¿Qué significa una empanadita de pino para el cuerpo? Vamos por partes. ¿Cuánto Fíjese sube que el ahí son, calorito? O hasta ahí vamos aguantando bien? yo creo que número uno depende del horario, Guillermo. Por Ya. ejemplo, si usted me dice, Rubén, ese día voy a ayunar para llegar con un hambre voraz a la hora del almuerzo, pensando que tal vez la parrilla, la suerte de las cosas, empieza a las 12 para estar almorzando tipo 2 de la tarde. Mm. ¿Ya? Si ese fuera el panorama, el ayuno la embarra aún más. Entonces yo creo que lo importante acá es instaurar inicialmente que haya por lo menos desayuno, ojalá haya una colación a media mañana, algo chiquitito, y almorzar. Porque estos ayunos prolongados son los que pueden ayudar a que la descompensación metabólica sea aún mayor, ¿ya? Número uno. Y también la ganancia de peso. Está demostrado que las ayunas importantes están asociadas a ganancias de peso, ¿ya? Esto porque usted imagine solamente la idea de que si yo me salto el desayuno y llego con el hambre voraz, ¿cierto? Voy a comer probablemente más de la cuenta, ¿no? Y más si estamos en un ámbito social, ¿cierto? Donde es aceptado comer mucho, ¿cierto? Es como, Sí. ya, pero cómete el choripán, compramos harto, no tiene que quedar nada de comida, ¿cierto? Entonces ahí ese es el problema. Y si lo llevamos a su pregunta, al tema de calorías, si nosotros pensamos, por ejemplo, una empanada de horno promedio puede tener entre 400 y 500 calorías. Ajá. Pensemos que una persona adulta tiene que consumir entre 1800 a 2000, las mujeres aproximadamente 1600, y en la pura empanada completa tengo aproximadamente 500, de las 1600. Pero en Entonces, ¿qué fin, la pasa empanadita salva. O sea, la dejamos dentro de la dieta. Vamos al Sí, choripán. sí, pero Un yo iría a la choripán. mitad de la empanada. La mitad de la empanada diría yo, Mire, media no completa. empanadita o empanadita chica. Ya, vamos al choripán. Exacto. ¿Cuánto es el daño que causa este rico choripán? Fíjese que el choripán en calorías está aproximadamente entre 250 a 280 calorías. Vamos sumando, ¿cierto? Menos Decíamos que la 500 de empanada. la empanada.
Es menos que la empanada. Pero sí, pero porque el tamaño es más chico. Ah, ya, y ¿Ya? con el Depende del tipo de pancito, pan, porque el marraqueta. pan. Entre la marraqueta Exacto. y el choricillo, ¿peor en términos de calorías y todo eso que la empanada? Elijamos una de las dos. Yo me iría por la empanada, pero la mitad de la empanada. Porque pasa que el chorizo no entrega nada importante, no nos entrega ningún nutriente importante. Por ejemplo, yo diría, por lo menos la empanada lleva pollo, lleva carne, algo será, lleva huevo, ¿cierto? Sí. Pudiera ser que le pudiéramos salvar algo. Y además sí tiene menos grasas saturadas, ¿cierto? En total. Entonces la importancia, porque no estamos viendo solamente calorías acá, estamos viendo de dónde viene la caloría. Entonces en el choripán viene solo de grasa. ¿Me entiendes? Grasa, la otra por lo menos tiene algo de proteína. Oiga, a ver, vámonos con alternativas. Las carnes. A mí me encanta el costillar. Entre comerse una porción de costillar, no digo el costillar entero, y una porción de carne, por ejemplo, a 100, porque el filete, perdóneme, pero eso era cuando en otra época se podía hacer eso. Entre un lomo liso, un lomo vetado y un asiento, comparado con un pedazo de costillar equivalente. ¿Qué es más mortífero? Es una imagen nomás de mortífero. Sí, fíjese que siempre va a ser el cerdo el que tiene lamentablemente más proporción de grasas saturadas y colesterol, ¿ya? Entonces ahí la idea va a ser si es que se puede desde lo económico, número uno, ¿cierto? Elegir algunas carnes que sean más magras, o sea, que tengan menos grasa, como usted bien decía, postas, lomo liso, ¿ya? Son las que van a tener menos grasa, van a tener más hierro, más zinc, que son nutrientes importantes, ¿cierto? En comparación con, como usted bien decía, las carnes con un poquito más de grasa, que lamentablemente, lo vuelvo a insistir, yo creo que acá el riesgo de hacer una pancreatitis, algún daño hepático importante, sí es prevalente. Si bien la mortalidad, de acuerdo a la capacidad de respuesta que tenemos, es baja, pero no deja de ser importante. Don Rubén, la última consulta. ¿Cuánto se demora una persona en recuperar su peso normal, suponiendo que se porta bien después de las fiestas patrias? ¿En una semanita bien ajustadito ya o es más? Si nos quedamos en peso, yo diría mucho más tiempo. ¿Ya? Porque si nosotros pensamos en que en Chile se ha calculado que la persona puede llegar a subir de 2 a 5 kilos en 9 días. Ese es el gran problema. Entonces, si nosotros hacemos una restricción dietaria, por ejemplo, de 500 calorías, la persona estaría aproximadamente volviendo a tener solo el peso que tuvo inicialmente entre aprox 6 semanas. 6 semanas. Así que, de castigo, por eso es que nosotros siempre hablamos. Exacto. Pues siempre el tema de la mesura, don Guillermo. La mesura. Yo nunca he sido mesurado, si ese es mi problema. Bueno, profesor, Rubén Castillo Ortega, muchísimas gracias, profesor. Saludos ahí a la universidad, allá en Valdivia. Sé que la fiesta es brava, así que sobrevivan siguiendo sus propios consejos. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. 8:32. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.